Fíjate, esto se produjo, no lo olvidaré jamás, se produjo en 1993. Yo en ese momento, bueno, pues por distintos azares estaba colaborando con una cadena televisiva, Canal Plus en España, que emitía la Feria de San Isidro en riguroso directo. Y esa Feria de San Isidro, uno de los comentaristas era un torero que para mí ha sido un torero clave, un torero esencial, al que yo he logrado ver, con el que he logrado mantener intercambio de pareceres y con el que felizmente incluso me puedo enorgullecer diciendo que incluso formé parte de su pequeño círculo de amistades, que es Antonio Chenel Antoñete. Y recuerdo que en uno de al cabo de uno de los programas surgió de fondo la figura de Manolete. Fíjate que te estoy hablando de hace 30 años, justo 30 años, esto fue en 1993, 30 años, Luis. Recuerdo que surgió la figura de Juan Belmonte. Yo no disponía de los datos de que dispongo a fecha de hoy. Yo era 30 años menor, yo tenía apenas, pues eso, 20 años, si me apuras. Y recuerdo que surgió la figura de Juan Belmonte, y en ese momento Juan Belmonte, pues naturalmente, se le consideraba con la rotundidad que su propio personaje daba de sí. Y yo, claro, yo fíjate, yo ya quizá con toda la irreverencia de la juventud, incluso cuestionaba el mito de Juan Belmonte y me dirigí al propio Antoñete y le dije, maestro, ¿pero realmente fue tanto Juan Belmonte? Y Antoñete, que era un hombre extraordinariamente lacónico, muy, de alguna manera, muy limitado en sus palabras, en sus aseveraciones y en sus afirmaciones. Recuerdo que además era un fumador compulsivo y con el cigarrillo todavía en la boca. Recuerdo cuando yo le hice la pregunta, se me quedó un instante mirando y a pesar de que él me clavaba las pupilas, yo observaba que en ese momento estaba en una especie de ámbito divagatorio y recuerdo que me miró y me dijo, cuando yo le pregunté, ¿realmente Juan Belmonte fue tanto? Se limitó a permanecer en silencio durante un instante, exhaló una última bocanada del cigarrillo y me dijo, no, fue más. Yo recuerdo que aquello me impactó sobremanera, Luis. Me impactó sobremanera, no me dijo mucho más. Se limitó a decirme, no, fue mucho más. Pero yo viendo el toreo de Antoñete, que el toreo de Antoñete además lo he mamado desde bien temprano, que de hecho además traté de constituirme incluso en un émulo de él, conociendo el toreo de Antoñete y diciéndome aquello de no, fue más, dije, hay que arañar mucho más sobre la superficie relacionada con Juan Belmonte, hasta que felizmente he llegado a la conclusión que he llegado a fecha de hoy. Y efectivamente, no solamente Antoñete y con anterioridad Manolete, y con anterioridad Victoriano de la Serna y Fernando Domínguez, y Cagancho, y Curro Pulla, y Rafael Vega de los Reyes Gitanillo de Triana, y con posterioridad Curro Romero, y Rafael de Paula, y hoy Juan Ortega. Todos ellos son consecuencia de Juan Belmonte. José María Manzanares, padre. Todos son consecuencia de Belmonte, pero no solamente ellos, que son de alguna manera quizá quienes mantienen el matiz más vigente a efecto de los pequeños resortes que le dan masa nutricia al toreo de Belmonte, sino todos los toreros que luego han hecho historia y que han seguido una corriente quizá más estructurada y más regular, como puedan ser, pues qué sé yo, desde, por irnos a toreros más o menos próximos, Julián López el Juli, o Alejandro Talavante, o Miguel Ángel Pereira, o Daniel Luque, es decir, todos ellos mantienen el magma de Juan Belmonte. Todos. Por lo tanto, fíjate si ha sido grande Juan Belmonte. ¿Quién se acuerda hoy de Joselito? Salvo un torero pues absolutamente obnubilado por unas historias mal deglutidas, como es el caso de Morante de la Puebla, que se declara gallista, cuando luego el toreo que lleva a colación, pues evidentemente es un toreo que respira por otros poros. Te quiero decir, fíjate si es grande la figura de Juan Belmonte. Mi última pregunta, Francisco, me gustaría saber de los toreros actuales, si pudieses escoger a solo uno que emule toda esta, que traiga consigo toda esta influencia belmontista en cuanto a la técnica, en cuanto a la filosofía, alguien que los toros sea una total liturgia y que lo represente, ¿quién sería y por qué desde tu punto de vista? Me imagino que son varios, pero si uno solo, ¿quién? Realmente el legado de Juan Belmonte de alguna manera se hacen depositario de él todos los toreros. Esta es una pregunta además que es muy recurrente en mis apariciones en distintos coloquios, organigramas y programas y demás. Es una pregunta que se da con bastante frecuencia. Y siempre digo lo mismo, Luis, es decir, todos son depositarios del legado de Juan Belmonte, absolutamente todos, porque Juan Belmonte además es que de alguna forma incluso hace que el mundo de los toros orbite en otra dirección, le da una vuelta de tuerca. Es decir, el torero que hasta entonces era un tipo más o menos estereotipado, era un
un individuo que respondía a un tipismo muy concreto, él lo manumite y lo convierte en otra cosa completamente diferente. Juan Belmonte devuelve al torero a su siglo, es decir, Juan Belmonte hace del torero un héroe, pero un héroe perfectamente contemporáneo con su tiempo. Porque del mismo modo que el torero con anterioridad era una especie de ente que vivía al margen del resto de la sociedad, Juan Belmonte incluye al torero en la sociedad. Pero eso sí, como héroe soluble en esa sociedad, pero en cierto modo al margen también de ella. Y actualmente todos los toreros beben, todos, absolutamente todos beben de Juan Belmonte. Ahora bien, si hay un torero que tiene una intencionalidad de fondo absolutamente manifiesta en esa dirección, te hablo de un torero contemporáneo, porque ha Sí, habido claro. muchos en los últimos años que naturalmente han estado en esa línea, pero si hay un torero joven, muy joven, con objeto de que observemos su proyección a largo plazo, que bebe, que liba y que naturalmente es pues un exponente directamente eh, extraído del concepto puramente belmontino, es Juan Ortega. Se llama Juan Ortega, es un torero sevillano, tiene apenas 30 años, si no me equivoco, y es un torero que sobre todo, al margen de que su desarrollo a nivel de carrera llegue a una cota o llegue alta, en Juan Ortega lo que pongo de relieve y pongo de manifiesto es la intención. Yo cuando veo a Juan Ortega, cuando observo su toreo, observo que lo que está intentando es esa trascendencia que puso de relieve y de manifiesto Juan Belmonte, porque el resto de los toreros en ocasiones se distraen quizá con el matiz competitivo de estar por delante de uno u otro torero y terminan de alguna manera pues haciendo eso que vulgarmente se llama un brindis al sol, es decir, terminan luego incluso realizando algún tipo de actividad que se sale un poco de la ortodoxia. Pero Juan Ortega, la intencionalidad de fondo de Juan Ortega es una intencionalidad absolutamente pura que él iba de Juan Belmonte y ascendiendo aguas arriba, pues él iba del propio barrio de Triana, que es donde está en cierta medida, a mi juicio, el secreto desde el que toma proyección Juan Belmonte y desde el que a fecha de hoy pues, toma proyección Juan Ortega. Da la sensación de que para torear bien hay que llamarse Juan. Pues no estoy muy seguro, pero bueno, hay tantos nombres que han toreado tanto y tan bien, Juan, Manuel, Francisco, Victoriano, Fernando, hay muchos, esa es la verdad. Pero bueno, en el caso de los toreros actuales, si me preguntas por uno a fecha de hoy, lo que tengo muy claro es decir, al margen de que alguna tarde pueda faltar inevitablemente a algún cartel taurino, si en ese cartel el nombre que aparece es el de Juan Ortega, ya te adelanto, Luis, que yo voy a estar ahí.